¿Alguna vez has pensado en cuántas mentiras fáciles de desmentir se nos dicen a la cara, pero tardamos en darnos cuenta? ¿Será que asumimos por verdad cosas solo por pereza? ¿Qué nos has hecho en la oscuridad? Es probable que te haya pasado varias veces, ya sea recibiendo la mentira, o al contrario, siendo tú quien miente. Es una situación bastante común, tan común que puede llegar a escalas enormes. Y hoy vengo a hablarles de uno de los ejemplos que se han vuelto más notorios dentro de la industria de los videojuegos en tiempos recientes. Hoy voy a hablarles de Tommy Tallarico, no confundir con Toño Teleférico, inventor del teleférico, o con Tony Tallarín Rico, actor de películas para adultos. Nos adentraremos en su carrera y lo que él quiere hacerle ver al público como su verdadera carrera. Así que sin más dilaciones, vamos a hablar de León, la bruja y la audacia de esta piruja. Antes de continuar con el video, quiero recomendarles el video de H-Bomber llamado Roblox-uf.mp3. Fue la principal fuente para este video. Si saben inglés, tienen el tiempo para verlo, y mi video les despierta curiosidad en el tema, esta recomendación tiene casi 2 horas de mejor humor, producción e información mucho más detallada. Tommy es un compositor conocido por su trabajo en los videojuegos y en menor medida por su mitomanía. Por sus giras interpretando música de videojuegos en vivo. Ojito, que esto último le consiguió un récord Guinness. En 1991 se encontraba trabajando como un playtester en la ya desaparecida Virgin Interactive. Pero al parecer su verdadero deseo era trabajar en el apartado musical de algún juego, pues se lo pedía constantemente a sus superiores. Tal determinación tenía que incluso se ofreció a hacerlo gratis, y fue así como se le terminó asignando su primer proyecto musical, que era para la versión de Game Boy del Príncipe de Persia. Después de haber trabajado en otros cuantos juegos en Virgin Interactive, incluida la versión de Sega CD de Terminator, por cierto, altos temardos tiene ese soundtrack, se encontró fundando su propio estudio en 1994, estudio que tendría por nombre Tommy Tallarico Studios. Cuánta humildad de nuestro querido Toño. Este estudio llegó a trabajar en juegos como Earthworm Jim para Game Boy, Earthworm Jim para Game Boy Advance, Earthworm Jim para la Super Nintendo, entre otras versiones. Earthworm Jim en HD, Earthworm Jim 2, Time Crisis, Tony Hawk's Pro Skater, Messiah, grábense porque cobra mucha importancia más adelante, Spider-Man del año 2000, e incluso trabajaron en Metroid Prime. Se sabe que el mismísimo Shigeru Miyamoto contactó a Tallarico para hacerle saber que era un gran fan de su trabajo, y lo contrató para trabajar en este clásico del GameCube. A finales de los 90, Tommy era el copresentador de un programa de televisión llamado Electric Playground TV, que era básicamente sobre noticias del gaming, para más tarde participar en otro programa spin-off de este último, dedicado 100% a las reseñas. Pero a mediados de los años 2000 se retiró de ese programa. Ha participado en conciertos de música de videojuegos desde el año 2000. Estos conciertos han sido bastante exitosos, incluso estos le ganaron el récord Guinness por la mayor cantidad de espectadores en un concierto de videojuegos, con más de 752,000 espectadores, 130,000 en el teatro y el resto en un stream del concierto. Realmente impresionante y para nada inventado. Los últimos sucesos destacables de su carrera son el lanzamiento del Kickstarter de su propia consola y el origen de Roblox. A decir verdad, me parece una carrera bastante destacable. Estuvo en tantos proyectos tanto dentro como fuera de su empresa que básicamente puede vivir en base a las regalías y encima permitirse una mansión digna de un show de MTV por sus habitaciones con temáticas extravagantes como una habitación de Spider-Man. ¿Qué? Un comedor y una sala de cine de temática de Tomb Raider, una habitación con sala de arcade, un patio trasero de temática de fantasía y su propio Lambo. En 2018, Tallarico consiguió los derechos sobre Intellivision, marca de los 80 que también contaba con su propia consola del mismo nombre. Tras conseguirlos, Toñito anunció que estaba trabajando en una consola propia, la Intellivision Amico, para lo que lanzó una campaña de crowdfunding en la que aseguraba que todo ya estaba listo, excepto el dinero. Lastimosamente, esta campaña solo logró recaudar poco más de $7 millones. ¡Mucho maní! Así que eventualmente la volvió a lanzar en una página diferente. Pero a esta le fue aún peor, porque apenas si reunieron 11 millones. Casi nada. Con el tiempo tuvieron que recurrir a una tercera recaudación debido a su limitado presupuesto, pero como estaban tan desmotivados por los intentos fallidos previos, se terminó cancelando. Stop la cultura de la cancelación. Fuera de bromas, ¿qué ofrecía el amigo además de su amistad?
¿Qué le hizo recaudar semejantes cantidades de dinero? Pues la respuesta es sencilla: un hardware con la increíble potencia de un smartphone de 2016, juegos aptos para menores y la muy distinguida y exclusiva carencia de funciones en línea con el propósito de reunir a familiares y amigos en la misma habitación. Sobre decir que la Wii ya le llevaba algunos años de adelanto. Nice car. Pero estamos aquí para hablar del amigo de Miyamoto. Esto de entrada suena bastante mal, pero todo empeoró a partir del retraso de la consola a 2021, el mejor momento de la historia de la humanidad para vender una consola que requiere reunir grupos de personas, además de la actitud confrontativa y despilfarradora del Tigre Toño, llamando elitistas y racistas a los críticos de su consola y sus prácticas. Irónicamente, este tipo se ofende si lo llaman Social Justice Warrior, además de que sigue a personalidades de extrema derecha y racistas en Twitter, observed that when people hit children, the child dies. Amenazando a periodistas con tomar acciones legales por hablar de las especificaciones del hardware de su consola, y rentando 2 oficinas enormes en los lugares más costosos del país para hacerlo. Todo esto lo llevó a encerrarse en una burbuja mediática, ya que al final el tipo se rehusaba a participar en entrevistas o podcasts que no fueron organizados por fanboys suyos. Finalmente, en febrero de 2022 dejó el puesto de CEO de la empresa y posteriormente la marca fue abandonada el 20 de junio del año pasado, según la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos. Todo esto me hace preguntarme, ¿cómo es posible que este tipo se consiguiera tanto apoyo en primer lugar? Pues creo que se debe en parte a su carrera y a una buena reputación que forjó tras un descubrimiento llamativo. En 2019, un usuario de Reddit llamado PlasmaNode reconoció un sonido familiar en la cinemática final de un juego del 2000 llamado Messiah, el sonido chistoso de Roblox. Messiah fue desarrollado por Shiny Entertainment, pero todos los sonidos y soundtracks fueron hechos por Tommy Tallarico Studios. Cuando este descubrimiento ganó notoriedad en Twitter, el propio Tallarico escribió un tweet que decía: "Esta información es interesante de escuchar para mí, considerando que mi compañía, Tommy Tallarico Studios, creó todos los efectos de sonido para Messiah y es dueña de estos". Como se puede ver en videos recientes de YouTube, el efecto de sonido usado en Roblox fue creado por mi diseñador de sonido en jefe, Joey Kuras, a finales de los 90. Después de este hallazgo, esto quedó como un dato curioso de internet, y todos seguimos adelante con nuestras vidas, debatiendo temas importantes como el auténtico valor del cuñado, o al menos eso es lo que pasaría si Tommy fuera una persona normal. Tras darse cuenta de que Roblox es un juego muy popular y que Loof es precisamente uno de sus sonidos más icónicos, ha reescrito la historia de la creación de ese sonido en múltiples ocasiones. El tweet original, borrado, solo para escribir otra versión nueva que decía: "Nunca he jugado Roblox. ¿Puede alguien confirmarme que ese es el sonido que viene con la descarga del juego? Estoy sorprendido de ver literalmente decenas de millones de vistas en YouTube solamente de ese sonido que creamos y que yo mismo grabé. ¿Pueden decirme más sobre esto?". Y parece ser que, en efecto, le dijeron más porque más tarde lanzó un tercer tweet en el cual parece haberse dado cuenta de que Roblox nunca compró la licencia de Loof. El tweet dice así: "Aquí hay otro video explicando cómo funcionan los metadatos en el sonido más famoso de @Roblox. Literalmente cientos de millones de vistas, millones de memes. Un sonido que yo creé, Joey editó, del cual yo soy el dueño y que nunca se me pidió la licencia o se me acreditó". La redacción de este último tweet tenía un tono más confrontativo, ya que parecía responder a las personas que le decían que el sonido lo hizo Joey y no él, y a su vez una forma de enaltecer el valor de Loof para sacarle dinero a Roblox. Ya llegaremos a eso. Teniendo el foco de atención sobre él, hizo algunos directos hablando de Loof, su consola y una polémica que veremos más adelante. Su carta de presentación solía ser más o menos así: "Hola, soy Tommy Tallarico. Podrán reconocerme de sonidos como el Loof o estafas, proyectos como la Intellivision Amico". Casi siempre mencionaba un proyecto de renombre en el que se vio involucrado de algún modo u otro, pero siempre enalteciendo su intervención o directamente mintiendo de una forma u otra, como por ejemplo, ser el primer americano que trabajó en algún juego de Sonic. Veamos en qué juego de Sonic participó. Ah, por supuesto, Sonic and the Black Knight del 2009. Si ese juego hubiera salido hace, no sé, unos 20 años antes que Sonic 2, esto sería verdad. Haber sido contactado por el mismísimo Shigeru Miyamoto para trabajar en Metroid Prime, con una técnica única a la hora de diseñar las armas. El estudio de Tommy haría los sonidos primero y Retro Studios haría los modelos y animaciones de las armas en base a estos. La realidad es que en aquella época, Retro Studios canceló todos sus proyectos salvo Metroid Prime. Al hacer esto, su propio equipo de audio pudo trabajar en el juego, así que cancelaron su contrato con el estudio del Tallarines y los sonidos fueron creados de forma tradicional: modelos y animaciones primero, sonidos después. Esto confirmado por el propio
propio líder de audio de Metroid Prime. Lo más gracioso de esto es que su intervención fue tan poca que no se le menciona los créditos, aunque Talarico parece tener una opinión diferente, ya que en entrevistas y directos dice que trabajó durante 5 años con el propio Miyamoto hacer los efectos de sonido de Tony Hawk's Pro Skater. Spoiler, no fue Tommy, fue Joey. Yo soy el peligro. Él está en los créditos. En los créditos se menciona el estudio de Tommy, pero no al propio Tommy. Abandona mi zona. Tener el récord Guinness de la persona que ha trabajado en más juegos a lo largo de su carrera. Primero diciendo haber trabajado en 272 para octubre de 2008. Después de ese año, Tommy solamente trabajó de forma oficial en 4 juegos: Sonic and the Black Knight, Flip's Twisted World, Retro City Rampage y Super Tofu Boy, un juego pitero hecho por PETA. Pero de algún modo, para noviembre de 2014 la cifra aumentó a 300 juegos. Investigando la lista oficial de la Wikipedia, solo se menciona 68 juegos. Aunque como todos sabemos, la Wikipedia no es un sitio web de confianza. Así que consulté algo que sí lo es: el sitio web personal del Talarico. La lista de ahí llega a los 295 juegos, y eso solo porque cuenta como un juego cada versión de cada consola de esta, así que ni su propia palabra le ayuda en este caso. El récord Guinness de mayor cantidad de espectadores en un concierto de videojuegos. Tommy clama haber tocado en vivo para 130,000 personas en el Estadio Nacional de Pekín, un estadio con una capacidad para unos 80,000 espectadores, pero ni siquiera tocó ahí, tocó en el Teatro de Exhibiciones de Pekín, un lugar con una capacidad un poquito más reducida, de unos 2,700 espectadores, casi ninguna diferencia. Otra cosa de la que tanto presume Tommy son sus 16 premios del Gang, que es una especie de organización hecha para reconocer y apoyar el trabajo de los ingenieros de sonido de la industria. Esperen, esto es real. Pero la organización fue fundada por Tommy. Uno de los logros de los que más orgulloso está son sus 7 récords Guinness, pero en realidad solo muestra 5 placas y prestando atención se ven que son solamente 3 récords, pero repetidos, siendo la única diferencia las fechas en las que se entregaron esas placas. Pero Tommy dice que son 7 récords diferentes siempre que habla de ellos en un directo, aunque la cantidad baja a 5 si ves su biografía personal y a 4 si ves el apartado de premios de su sitio web. Niega haberle dado un 2.5 a Super Smash Bros. Melee de forma muy defensiva. Dejaré que el clip hable por sí mismo. What do you think about Super Smash Bros. Melee for the Nintendo GameCube? Well, you know, I gotta tell you, it's another GameCube letdown, another GameCube disappointment in my book. 3 out of 10. I give it a 2.5. Tenía una sección en su página de internet de gente famosa usando una camiseta de su compañía, pero todas las fotos estaban editadas. Dicha sección fue eliminada, pero es accesible desde la Wayback Machine. En el video del Kickstarter de su consola, hablaba de una función llamada Karma Gaming Engine, que supuestamente era una función que iba a hacer que todos los jugadores pudieran sentir que tenían cierta oportunidad de ganar en los juegos del Amico, solo para después admitir que es algo que se sacó directamente del culo. Dijo haber sido la estrella invitada de un episodio de Cribs, un antiguo programa de MTV que hacía tours por casas de celebridades, e incluso tiene ese episodio subido a su propio canal de YouTube, solo que al final resultó ser el metraje editado de otro programa de televisión llamado Gamer.tv. Todas estas mentiras y exageraciones sobre su carrera fueron para forjarse una imagen destacable y confiable, cosa que en mi opinión ayudó bastante a la recaudación de las donaciones en sus campañas de crowdfunding, pero afortunadamente su imagen está irremediablemente dañada a causa de su propia mitomanía y narcisismo. Bueno, si bien mentir así descaradamente sobre cosas tan fáciles de comprobar lo hacen ver como una persona patética, completamente narcisista y para nada confiable, por lo menos no lo vuelven un criminal. Lo que sí lo convierte en uno son las siguientes mentiras. En febrero de 2021, en una de sus campañas de crowdfunding, mencionaba a Kara Acker, ex manager de marketing de Mattel, como su vicepresidenta de marketing global, cosa que fue real. Hasta 2020, Talarico deliberadamente mintió a potenciales inversores sobre la plantilla de su empresa, para así conseguir más inversiones, ya que tener a alguien con ese currículum da una imagen de ser una inversión más o menos segura. Cabe aclarar que a día de hoy ya no está en la plantilla del equipo oficial del sitio web, pero sí está en la pestaña de invertir. En dicha pestaña está el mismo video donde la mencionaban. Lo mismo pasa con Jay Allard, cofundador de Xbox. Misma historia. Se fue en 2020 y seguía siendo mencionado en 2021 como parte de la empresa. La única diferencia es que él no está en el video. En una ocasión, Tommy dio un concierto en Brasil. Al momento de regresar a Estados Unidos, llevaba con él aproximadamente $100,000 en efectivo. La ley de Estados Unidos dice que cuando entras al país con más de $10,000 en efectivo, estos deben ser declarados para evitar lavado de dinero. Talarico no los declaró, y cuando fue detenido en un punto de revisión en Estados Unidos, se le confrontó por este hecho. Él dijo que no era necesario declararlo, ya que lo había repartido en cantidades menores a $10,000 con los miembros de su banda, y después recogió el resto del dinero. Lastimosamente para el Tallarines, esto también es un crimen federal conocido como estructuración, y es penado con 5 años en la cárcel
además de gigantescas multas. Después de esto, Tommy se echó para atrás y dijo que esa última historia era mentira, que solo no quería declarar el dinero. Esto le hizo pasar un año en libertad condicional y tener que renunciar a todo el dinero. Todo esto, aparte de exponerlo como criminal, lo expone como un enorme avaro. Mentir a inversionistas, organizaciones gubernamentales, potenciales clientes y a la población en general, solo han tenido dos metas: aumentar su ego con una imagen falsa y conseguir dinero. Toda su imagen está repleta de mentiras tan fácilmente desmontables que a muy pocos les dio por hacerlo, y para cuando fue descubierto ya era demasiado tarde. Tommy ya había estafado más de 18 millones de dólares y hecho un trato potencialmente millonario con Roblox. Este trato potencialmente millonario del que hablo se trata de la venta de un pack de sonidos, mismo que contiene muchos de los sonidos que le pertenecen a Talarico. Me rehúso a decir que él los creó. Entre ellos, el famoso UF. Y ustedes dirán, pero Eduardo, ¿qué no se supone que el sonido ya estaba en el juego como el predeterminado para cuando el personaje muere? Pues si recuerdan, antes en el video mencioné una polémica que Tommy quiso explicar. Se trata del reemplazo del sonido de muerte de Roblox. El sonido fue cambiado por uno que parece hecho deliberadamente para irritar o molestar a los jugadores veteranos, hacer que extrañaran el original y así restregarles un paquete de sonido entero, del cual una parte de las ventas va para Roblox y otra para Talarico. Definitivamente Tommy es una de las personas más narcisistas, avaras y mentirosas de la industria que haya visto. Es increíble ver cómo una persona con una carrera tan destacable y una vida envidiable puede crear una imagen pública tan confiable a base de decir mentiras, y cómo esa imagen que le llevó años forjar cae con el fracaso de un proyecto tan dudoso que increíblemente obtuvo apoyo gracias a su falsa carrera, premios falsos, pagados o auto-otorgados, y a un personal inexistente. Es impresionante ver su obsesiva necesidad de defender su imagen y de enaltecerse hasta en el más mínimo detalle, al punto en que es capaz de mentir a organizaciones gubernamentales, meter en problemas legales a los miembros de su banda y a él mismo solo por conservar un poco de dinero, para al final terminar en una mansión sin ninguna consecuencia más allá de la destrucción de su imagen, cosa que en lo personal creo que lo corroe en lo más profundo de su mente, tomando en cuenta a los extremos a los que llegó por esta. Actualmente lo único que he sabido de él en este año es que planea retomar sus giras de música de videojuegos, y para ser muy honesto y con todo el afán de ofender, espero que fracase horriblemente. Gracias por quedarte a escucharme contar esta historia tan curiosa. También quiero agradecer el recibimiento del video anterior. Fue el primer video del canal y obtuvo mucho más apoyo del que esperaba. Eso me motiva a seguir adelante con este proyecto. También le doy las gracias y los dineros a mi editora, Robin Rodríguez, cuyas redes sociales estarán en la descripción. Les recomiendo seguirla si les gusta el arte en 3D o la gente que se queja. Antes de irme, les pido dejen un like y un comentario, y si quieren pueden sugerirme un tema para futuros videos. Estaré leyendo sus comentarios. Sin más que agregar, yo soy Ed of Astora y nos vemos en el próximo video. Un momento, ¿no ibas a hablar del león y la bruja? Pues no sabemos qué ocurrió con ellos.